Hablemos de Perdidos en la Noche. Este es Filmetitlán, el podcast de cine. Y si nos estás viendo es porque ya sabes que este podcast va para largo. Para los que nos ven en YouTube estamos en video y para los que nos escuchen en Spotify también. Estamos probando nuevos formatos y volviendo a grabar. Este fondo es muy diferente al que tenía antes, que era el librero con películas y libros de cine. Sin embargo, me mudé, amigos, recientemente. Estuve en proceso de mudanza y este es el espacio que tengo ahora. No tengo mi librero, no tengo nada para decorar y Cinépolis no me ha querido regalar pósters de cine. Así que no sé todavía cómo decorarlo, no sé si ponerle pósters, no sé si ponerle repisas, si poner algún tipo de memorabilia. Aún no estoy seguro de qué es lo que voy a hacer para decorar, pero por mientras esto es momentáneo, es breve, pero el Filmetitlán antes de el podcast empezó peor, sin nada. Así que siento que ya es un avance, ¿no? Ya es diferente. Y hoy quiero hablar de Perdidos en la Noche de Amad Escalante. No tenía expectativas, a diferencia de Heroico, iba sin menos expectativas con respecto a la película. Amad no era tan seguidor de su filmografía, no conocía tanto. Sin embargo, empecé a seguirlo cuando vi la serie de Narcos y vi los episodios que dirigió y me llamó la atención. Y creo que este circuito, este año hubo muchísimas películas mexicanas muy interesantes. Siento que este año la competencia en Morelia de largometraje fue de lo más competitiva posible, yo creo. Con Heroico, Tótem, Perdidos en la Noche. Bueno, el Radical no la pondré ahí. Pero Señor Influencer, que fue el gran giro de todos para el cine. Creo que el cine floreció mucho y es curioso porque este año fue el peor para los blockbusters. Tanto Misión Imposible como Avengers, esas películas se fueron a la basura y las más pequeñas prosperaron. Y en el cine mexicano pasó lo mismo. Sí hubo una época en la que películas encabezadas por Omar Chaparro y Marta Higareda eran lo mejor y eran la apuesta segura. Este año el hambre de la gente no estaba en base a eso, ya no querían ver esas películas. Y curiosamente, Sobreviviendo a mis 15, que es muy diferente a las comedias románticas, y Heroico, que se le en el mismo fin de semana, gozaron de una audiencia brutal. Inclusive Totem de Dila Avilés, que a pesar de que no es una película clásica para las personas, me refiero a que no hay una gran aventura, no hay fantasmas, no sucede, entre comillas, nada, gozó de popularidad también entre la gente. Y ahora con esta última de Amada Escalante vemos cómo sí hay un apetito de la audiencia por ver películas mexicanas que sean diferentes a las comedias, a las románticas. Sí hay el interés, lo que no hay es iniciativas, no hay cineastas que están empujando sus historias. Para mí, de Heroico no hemos hablado, quizás en algún punto no la tocaré. Totem y Perdidos en la Noche son las películas que para mí me hicieron pensar más en cuanto a la historia. Y son muy diferentes, no sé si las pondré en competencia, porque lo curioso es que de Totem fue elegida para seleccionar a México en los Oscars. No sé si yo me iría por Totem ahorita después de haber visto Perdidos en la Noche. Tendré que verlas dos veces, porque creo que mientras Totem es un retrato inocente, crudo y realístico de cómo es crecer en México como un niño, como una niña, Perdidos en la Noche muestra una cruel realidad más fuerte. Y a ver, no creo que para que la película sea ganadora o merecedora de competir deba de mostrar un problema social. A veces va de la mano, siempre es político, pero no creo que ese sea solo el punto para que compitan. Y muchas veces cuando las películas mexicanas competían, al menos en la época del cine de oro, mostraban como que lo mejor de México. Y es curioso porque, a ver, no podemos romantizar los años 40, los años 50, no podemos decir que eran menos violentos que ahora o menos machistas, porque pues, era todo lo contrario.
Existía mucho este centro, esta idea de los cineastas de dar una moraleja, de mostrar solamente lo bonito y las cosas, dejarlas ocultas, que igual representa también una forma en la que se vivía en esos años, en la que nuestros abuelos crecieron, en la que nuestras familias se educaron, de que si tienes un problema, si sufres algo, si tienes un conflicto, déjalo ahí, solo muestra lo bonito. Si en tu familia alguien golpea, si alguien toma, si hay abusos, solamente publica las fotos en las que nos vemos felices. Y sin embargo, creo que pese a esto, y pese a esta idea de que antes las películas intentaban mostrar una moraleja, gran parte de esta nueva generación de cineastas y esta nueva ola de cine ya no existe esa idea, esa necesidad de vamos a mostrar nada más lo bonito y lo demás ocultémoslo. Ahora ni siquiera hay que mostrar lo bonito, hay que mostrar la crudeza de vivir en este país, las desapariciones, los secuestros, las muertes. Sin embargo, a veces en este acto desesperado de mostrar la violencia caemos en esto, en esta glorificación, en esta deshumanización, en esta quitar la sensibilidad de las cosas, al punto de que no me voy tan lejos. Hace unos días, ayer vi las noticias en Twitter, qué lugar para noticias, ¿no? Vi unas noticias que decían, asesinan a 6 jóvenes en una posada. Inmediatamente, un ejemplo, no me acuerdo el número, pero 5,000 tweets. Y abajo, Billie Eilish saca un nuevo disco, 15,000 tweets. Y es como de, su madre, o sea, la gente está tan acostumbrada a este nivel de consumismo, inclusive de consumismo de violencia, en el que ves un TikTok de una balacera, sigues y ves un TikTok de, no sé, un TikToker famoso. Y ya, y pasas con tu día y se te va. Cuando hace 20 años, quizás hace 10, una noticia así permanecía contigo durante décadas, durante días. Ahora, para que algo violento se impregne en tu piel, debe sucederte a ti, debe de estar en ti. Lo mismo sucede con las películas y el cine. Para que una historia te cautive, debe de tener algo. Ya no basta con que nada más sea agresiva, como con heroico. Tiene que tener una realidad, debe de proyectarse en ti. Eso fue lo que más me gustó de Perdidos en la Noche, que no buscan hacer este morbo. Algo interesante es que escuché una entrevista que Amat decía que él no estaba interesado en mostrar cómo buscan a las mujeres, porque sentía que esto podía ser morboso para la gente, no encontrar los cuerpos y sacarlos. Y sí, mucha gente hubiera ido exclusivamente por eso. Y luego tenemos este personaje en la película de Fernando, que es una persona radical que tiene acciones en la minera y que crea este tipo de arte que él le dice, en el que usa la violencia para mostrar algo. Tiene este libro con un cuerpo, con un cadáver, con oraciones, que quizás él no intenta hacerlo de mala forma, quizás no intenta ser una mala persona, que ese es un discurso también de la película. Sin embargo, sus acciones no son del todo morales, las cosas que hace no están bien. Ese discurso que está promoviendo está usando la violencia de alguien más, y lo vemos cuando quiere contar la historia del personaje principal. Quiere usar la desaparición de su mamá para contar una historia de violencia como una especie de película, y vemos que para él es su vida entera, mientras que para este señor es simplemente una expresión más de su arte. Déjenme busco los nombres. Emiliano se llamaba el personaje de Juan Daniel. Y Duplass, Fernando Bonilla es Duplass. Y bueno, siguiendo con eso, para él la violencia que ve, las muertes, simplemente es una expresión que usa. Y siento que es algo también, como no sé qué tan discurso haya sido de Amat Escalante, pero es esta idea de que muchas veces sabemos que hay cineastas, hombres, sobre todo hombres, que buscan este discurso del feminismo y de las mujeres desaparecidas para contar su historia, para aprovechar que los festivales están agarrando películas así, para subirse a esa ola y
que los proyecten. También hay mujeres que lo hacen. A ver, aquí no hay personas buenas o malas, que es algo tan interesante. En la película los antagonistas es este personaje de Fernando, Rigoberto y Violeta Duplas, hombre y mujer, que están interesados en el dinero y que mandan a desaparecer. Es lo que me atrajo a mí de la historia también, porque muchas veces se cae en ese discurso de que solamente los hombres son los malos. Y a ver, sí, muchas veces, si no es que el 90% todos los crímenes violentos hacia la mujer son perpetrados por hombres. Sin embargo, cuando hablamos de grandes corporaciones, cuando hablamos de corrupción, de un sistema que está quebrantado, ahí ya no aplica solamente para hombres. No diré nombres de políticas mexicanas para no caer en problemas, pero a ese nivel de corporaciones, ese nivel de poder, de dinero, ya no hay distinción de género. Simplemente todos son corruptos en esa área. Y tocando esa parte, creo que me gustó esa idea, porque les comento, siento que muchas veces en el cine cae en eso. Cineastas mexicanos, mexicanas o de cualquier lugar, pero de ambos géneros, que quieren usar vamos a darle una voz a aquellas personas que no tienen voz, y vemos cineastas salidos del CUEC, vemos documentalistas que vienen de las lomas y que se van a pueblitos a grabar, y en vez de contarlo desde un punto de vista interesante, de sumergirse en la historia, buscan hacerlo desde algún tipo de humor, o como, ay, vean cómo viven los pobres, uy, esta gente. No siento que esté bien, porque hay formas también. Si la historia te interesa, lo cuentas de una forma interesante. Recuerdo un cortometraje que vi hace unos años de una cineasta mexicana, Annette Diep, que se llamaba Storge, que es la historia de un señor que recolecta basura y que cuida a su hijo que tiene una discapacidad. Y me acuerdo que platicando con ella me dijo que una de las críticas más fuertes que recibió es que le habían dicho que su cortometraje era porno pobreza, algo así, porque solamente quería acomodar el morbo. Pero cuando ves el cortometraje ves lo especial que es, porque la historia no es de eso, es acerca de un padre que cuida a su hijo pese a las adversidades, es acerca de un amor que a veces no es tan puro o no es tan sincero, pero está ahí, porque el Señor lo dice en una parte del cortometraje. Yo a veces pensaba en dejarlo, pero no puedo. ¿Quién lo cuida si no soy yo? Ese sentido de responsabilidad tiene ese mensaje. Cuando no hay un mensaje en la película, a veces se pierde. Y no creo que todas las películas ocupen un mensaje. Sin embargo, si quieres hacer una película que lleve muchos tintes políticos, sociales, al menos establece tu mensaje muy claro. Y en esta, la historia de la mujer que desaparece, que la policía se la lleva porque está haciendo mucho ruido en contra de la minera, y su hijo comienza a buscarla y se mete a esta casa de esta familia adinerada que está protagonizada por Barbara Mori, que es una cantante y actriz en la película. Y es una familia de privilegios y de lujos, y que no ponen peros para hacer algo, y se ven envueltos sin embargo en ese tipo de conflictos y de dramas, y no son personas malignas, pero normalizaron la violencia, en el que dicen en la parte final, los mandamos a que solucionaran el problema, y no supimos la magnitud de lo que iba a pasar, no pensamos que iba a caer en que iban a desaparecer a las mujeres. Y a ver, es como decir, ¿le estás pidiendo a la policía que solucione el problema? Creo que sí ocupa ser preciso con las palabras que usas. Es qué tan desatendido estás de la realidad para no saber a qué niveles se puede llegar cuando hay un interés monetario de por medio. Porque sería muy fuerte que yo dijera a qué nivel puedes llegar si sabes de lo que es capaz la policía, pero si sabes de lo que es capaz el sistema, porque ya no solamente es policía municipal, no solamente es su Guardia Nacional, es algo que hemos visto en los últimos años, es que la persona que esté con más poder obliga a aquellos que no tienen a que ejerzan su voluntad.
no se justifica, pero es como lo que quiso tocar David Sonana en Heroico, en el que a los militares solamente los mandan, son solamente el arma. Tú vas y disparas y ya, no preguntes. Pero aquí realmente te cuestionas el por qué empieza esto. Y lo tocan brevemente en la película, en la que una chica dice, es que yo siento que la minera está bien porque si hubiera trabajos aquí, mi hermano no hubiera tenido que irse a Estados Unidos y no hubiera muerto, estaría vivo porque hay oportunidades. Y es como, sí, es correcto, ¿no? Pero ¿qué oportunidades? ¿A costa de qué? Inclusive Duplass lo comenta en una parte, todo tiene sus pros y sus contras. Y quizás en esa parte de la película se sentía como él justificándose, pero tiene razón. Si bien un proyecto internacional va a tener muchísimos pros y muchísimas contras, lo correcto sería que partiera de una infraestructura nacional y que el gobierno fuera estricto en el sentido de que qué cosas pueden hacer. Ok, no puedes perforar, no puedes excavar aquí, no puedes hacer esto, pero cuando al gobierno no le importa, ¿qué pasa, no? Es como lo que sucedió ahorita con el Tren Maya. El Tren Maya viene meses causando debate en las redes sociales, en todos lados, que aunque es una propuesta interesante, aunque es una opción fascinante, la idea de que hay un tren que pueda cruzar México y te puedas ahorrar mucho, sobre todo por el área de la seguridad. A ver, yo he viajado en camión por el sur de México más de 10 horas y sé lo peligroso que puede llegar a ser. Sé que si te tapan en la carretera y te paran, puedes desaparecer en medio de la nada. No hay nadie que te pueda ayudar. Puedes estar a merced de accidentes, pueden pasar infinidad de cosas, pero en un tren cierto que hay un poco más de seguridad. Ya no están las épocas de Jesse James en las que los detienen, ¿no? Pero sí existe cierto nivel de seguridad en el que inclusive como mujer o hombre, y más como mujer, o sea, si eres mujer, ¿qué preferirías? Si tienes un tren que solamente para en estaciones y nada más, sola, y vas con policías o con guardias, no sé si el Tren Maya tendrá siempre guardias, pero que está ahí, o en un camión en medio de la nada en carreteras abandonadas. El problema es cómo construyen este proyecto y a costa de qué, de cenotes, de destrucción, de tala de árboles. Pero ponte un proyecto gubernamental, no termina bien. Y es eso, al final del día, sí, si hubiera oportunidades en México, la gente no tendría que cruzar al otro país para buscar trabajo. Que, que todo parte de una necesidad, de un querer que tu familia esté bien. Creo que esa es la historia, el mensaje de la película. No hay buenos, no hay malos, simplemente es un sistema que ya no quiero ser pesimista, pero no veo cómo podría ser compuesto en este instante. No veo qué herramientas podría tomar una iniciativa gubernamental o privada para que años de corrupción, años de destrucción, de todo esto se tranquilice. Y al final las víctimas siempre van a ser las personas con menos poder. Vemos cómo al final es un thriller y el personaje de Bárbara Mori termina sola, pagando las consecuencias de sus actos, pero su peor estado sigue siendo mejor que el de muchos, porque sí, perdió a su hija, perdió todo, pero aún tiene demasiado dinero para hacer lo que quiera. Y vemos al personaje de Daniel, que no tiene nada, está en la pobreza, pero tiene amor, no tiene cariño, tiene algo. Y es como si cayera otra vez en las moralejas de las películas mexicanas en las que el rico queda solo y el pobre florece o tiene todo, ¿no? Como, ay, qué envidiar a la gente con dinero. Pero aquí no es así, aquí no es una moraleja de ya ves, la gente de dinero también sufre. No, aquí es, al final todos sufren, tengas dinero o no, va a haber repercusiones, va a haber un daño. Porque lo que no me gustó de la película, mi único punto negativo, es la resolución al problema. En la que, y esto ya es muy personal, no lo contaría como crítica narrativa, porque para mí no me gustó que al final se supiera quiénes fueron los que desaparecieron a su madre y que fue esta familia, y que hubiera esa certeza inclusive de confesión de sí, yo fui y no fue nuestra culpa, no intentamos que pasara así, pero sucedió. Porque en la vida real no sucede, nunca hay un cierre definitivo cuando alguien desaparece,
sea mujer o sea hombre, cuando hay un secuestro, cuando una mujer, un hombre, un niño desaparece en estos casos, nunca sabes qué sucedió, nunca hay una especie de cierre y al final no encuentra el cuerpo de su mamá o se intuye que no, o tal vez se intuye que sí, porque ya saben quiénes son los culpables. En la vida real no hay justicia de esa forma, no sabes qué pasó, no te quedas la vida entera pensando en soluciones, en qué hubiera pasado. Vemos cada año marchas de mamás buscando a sus hijas. Y eso es lo único que me quedaría con la película, de que creo que hubiera sido un poco más fuerte, que no hubiera un cierre definitivo, que se mantuviera con el suspenso de que no sabes qué le pasó a la mamá de Daniel, de Emiliano, en el que no sabes al final si los Duplessis van a tener, si los Duplessis van a tener justicia o no. Pero entiendo que ya para ese punto Amat como que no quiso ya meterse tanto en un discurso político, social, sino más enfocarse en contar su historia, en que la película llevara su ficción, que también es interesante porque muchas veces solamente quieren contar este discurso y se olvidan que al final es un largometraje ficcionalizado, no es basado en una historia real. Y creo que tal vez fueron más interpretaciones mías al principio de pensar que esto era un discurso, cuando quizás no, simplemente fue una ficción que toca muy cerca de la piel como mexicano, como mexicana. Y creo que más allá de la historia y todo esto que les cuento, las actuaciones es interesante porque Amad Escalante es conocido por trabajar con no actores y me gusta el enfoque que tiene respecto a eso, pero verlo trabajar con actores ya conocidos, ver sacar esta versión de Bárbara Mori, ver es que Daniel de por sí yo siento que ya es uno de los mejores actores mexicanos actualmente, está cabrón. Y este Expósito me sorprendió bastante porque últimamente ha sacado películas y series y cosas, pero como que no sacan su, su sinceridad, su talento desde Élite. Pero Amad Escalante sacó una versión de ella que hubiera visto otras 2 horas de la película con tremendos actores. Y me gustaría ver un poco más de Amad Escalante dirigiendo actores profesionales en vez de no actores, porque se ve que tiene un talento impresionante para entender las emociones, para entender y enseñarles lo que deben de comunicar. Pero eso fue todo por Filmetitlán, el podcast de cine. Estamos en TikTok, en Spotify y en Instagram publicando. Si vienes de TikTok es porque te gustaron los mini videos y quisiste ver la versión más larga. Y si quieres ver un pequeño video de esto, ve a TikTok. Y en Spotify hay episodios que no se graban en video, que son como más auditivos. Pero quería volver un poco a las andanzas de grabarme y ver qué tal sale. Y esperemos que pronto, no creo que tan pronto, la verdad. Creo que unas semanitas más que ya esté estabilizado, pondré mis pósters aquí. Para los que me escuchan en Spotify, estoy enseñando el video de mi espacio, de mi cuarto. Y pues nada, estaremos actualizándonos. Síganme, síganse y cualquier comentario, sigan a Filmatitlán o @esjuanmanuel. Y nos vemos. Esto fue Filmetitlán hablando de Perdidos en la Noche.